Muy buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Día, programa presentado por la Coordinadora Republicana y la Abeja.p. Como siempre, cuento con la grata compañía de Ángel Delgado, con quien, como todos los días, analizamos el acontecer político nacional. El día de hoy vamos a empezar, Ángel, por un tema muy importante, y es el hecho que se presenta finalmente el informe final sobre la acusación constitucional de la cual tú eres un protagonista, que se ha presentado en contra de Pedro Castillo por un tema que es traición a la patria por sus declaraciones en favor de entregar soberanamente parte del mar peruano a Bolivia. Hay que poner a quienes nos siguen en contexto. Y yo te voy a pedir que en esta ocasión pases de ser conductor del programa a una suerte de entrevistado, en la medida que tú eres un protagonista de esto, ya que eres uno de los que presentó esta acusación junto con César Alfredo Viñolo, Hugo Guerra, Lourdes Flores, Fernán Altuve y Francisco Tudela. Tremendo equipo que ya ni siquiera el mismo Gareca hubiera podido convocar un equipo tan bueno. y que sin duda ha dado resultados, porque el informe del congresista Wilson, recuerdo el nombre, es Wilson Soto de Acción Popular. Wilson Soto de Acción Popular ha sido favorable y propone la inhabilitación por 5 años de Pedro Castillo. ¿Qué nos puedes decir, en primer lugar, Ángel, sobre la acusación y sobre los argumentos que ustedes han presentado? Sí, en realidad este es un asunto importante que algunas personas, dentro de su libertad, pensaron que no iba a tener mayor impulso, pensaron que se iba a caer en el camino, porque equivocadamente se lo reduce a una declaración, y por supuesto, claro, resulta excesivo, sobredimensionado, que alguien por lo que dice pueda ser objeto de algún tipo de sanción. Peor aún la destitución, inhabilitación del cargo, y peor aún delito, si es que eso se verificara más adelante. Ve usted, estas declaraciones se verificaron el 24 de enero de este año, y todo el país, así como el mundo, fue notificado de un ofrecimiento que hizo el señor Castillo a través de una cadena internacional, la CNN, donde dijo que él se comprometía, él estaba dispuesto a entregarle a Bolivia una salida al mar con soberanía. Y cuando el periodista de entonces, el señor del Rincón, le dijo, pero eso es traición a la patria, no, le dijo, eso lo vamos a hacer a través de un referéndum. O sea que la idea estaba madura en su cabeza, porque hasta tenía una metodología para llevarla a cabo. Lo que nosotros sostuvimos en una denuncia que presentamos el 1 de febrero de este año, o sea, 2 semanas después de estas declaraciones, es que el presidente de la República es un órgano del Estado, no es una persona de carne y hueso solamente. Hay una persona que, por supuesto, encarna, pero la institución presidencial es un órgano del Estado, y en materia de derecho internacional es el órgano encargado de la política exterior de los estados, que, como todos sabemos, se rigen por un conjunto de reglas bastante definidas que se conoce con el nombre de derecho internacional. En derecho internacional, las acciones, declaraciones, dichos, expresiones y palabras de un jefe de Estado que de modo solemne la expresa al mundo, tiene un contenido jurídico, tienen fuerza vinculante, son los llamados actos propios que van a servir a favor o en contra, en este caso en contra, de los intereses que se están jugando en la arena internacional. O sea, en primer lugar, lo que dijo Castillo no es un asunto gratuito, no es un hecho baladí, no es algo que, bueno, pues como cualquier persona tiene un pensamiento, no. Esa devaluación de los hechos, efectivamente, creo ha sido superada por el informe del congresista Soto, que ha entendido, como nosotros lo hicimos, que esas declaraciones son significativas. Y si esas declaraciones no son contradichas por otro poder del Estado, van a quedar en el consenso en la arena internacional, y el día de mañana, no sabemos cuándo, podrían ser usados en nuestra contra. Por eso la acción del Congreso, mira tú, en primer lugar, lo que busca es frenar, desvirtuar este dicho que ata y compromete al Estado con una obligación frente a la cual evidentemente la lesión al territorio nacional es más o menos obvia.
De acuerdo, este es el primer hecho. Yo creo que esto es lo que había que señalar y el congresista lo ha hecho. Ahora, el congresista lo hace en el seno de un proceso de investigación. Este es un proceso largo, repito, comenzó en el mes de febrero, hubo todo un debate sobre la admisibilidad que no fue fácil, se superó la etapa, se declaró que también era procedente y finalmente la comisión permanente, que es, digamos, la que tutela el proceso, dijo que entraba a la fase de investigación. Dentro de esa fase, el lunes anterior, recordarás tú, Luciano, tuvimos oportunidad de dar nuestra manifestación en calidad de testigos denunciantes, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, claro. Hicimos esta declaración y, de acuerdo al reglamento del Congreso, el congresista ponente, llamado congresista delegado, tiene que hacer un informe con todos los hechos y dar una opinión que va a ser objeto de una discusión y votación primero en el seno de la subcomisión. Entonces, lo que va a suceder en los próximos días, cuando se convoque a la próxima sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, este tema va a ser objeto de debate, de discusión y de una votación determinada. Si la comisión considera que el tema no tiene fundamento, como lo hizo, por ejemplo, con una acusación fiscal que hizo la señora Zoraida Ábalos contra Manuel Merino, contra Antero Flores y contra el general Rodríguez, acusándolos de asesinato y culpables de la muerte de Inti Brian, eso va al archivo. Pero si la subcomisión, entiende que sí es positivo y vota a favor del informe, este informe pasa de inmediato al seno de la comisión permanente. No olvidemos que la subcomisión es parte de la comisión permanente, se llama por eso subcomisión, y en la comisión se abre un nuevo debate, un nuevo proceso que tiene que ver con aceptar o no la acusación constitucional. Y ahí, con la presencia de los abogados y del propio presidente Castillo, si es que asiste, y de las partes, se vuelve a discutir, pero esa discusión ya es para formular una acusación constitucional. Y para un poco terminar de explicar el procedimiento, si la comisión permanente acusa, se opta por la acusación, esta se resuelve en el Pleno del Congreso, pero sin la presencia y participación de los miembros de la permanente que han hecho una labor una labor acusatoria. La parte resolutiva le corresponde al Pleno, que con aproximadamente 100 congresistas, sin los miembros de la permanente, resolverían. Y para eso se necesita la mitad más uno del número de los congresistas, del número legal, en este caso de 51, 52 votos, y entonces, a pesar que es difícil porque ya no está la permanente, es un número mucho más accesible del que se tiene para poder vacar al presidente directamente. Pues ahí, como recuerdan ustedes, se requiere 87 votos, 2/3 del número total de congresistas. Entonces, a diferencia de la vacancia, que es un procedimiento sumario donde prácticamente pues un hecho provoca que se desarrolle el trámite de vacancia, aquí hemos seguido un largo proceso. Eso es importante decir a los amigos que nos escuchan. En todo este tiempo ha habido intervenciones, ha habido documentos, hemos aportado pruebas. Lo que estamos diciendo no se basa solamente en un estado de ánimo, y lo hacemos, mira tú, no solamente porque esta es una forma de deshacernos de Castillo, esa es un poco la consecuencia. El objeto principal es que el Congreso de la República se pronuncie rechazando y condenando estas expresiones de Castillo, porque de lo contrario, si nadie en el país las contradice y si quedan flotando, se van a convertir luego en actos propios que van a obligar al Perú como Estado en un futuro, que no sabemos cuándo. Después algún día se dirá, en enero del año 22 el presidente dijo tal cosa, y eso entonces es como un antecedente, es una premisa, ¿te das cuenta? Y eso es lo que queremos evitar también, sí. Te interrumpo ahí. Tú hablas de los actos propios, que un presidente de la República no puede declarar cualquier cosa porque tiene un valor que luego puede ser reconocido y tomado en cuenta como un antecedente. Ustedes, cuando han presentado toda esta argumentación y han sustentado este caso, han podido
presentar también algún antecedente en otro país en que una declaración de esta naturaleza haya generado consecuencias? Absolutamente. En la historia reciente de las relaciones diplomáticas e internacionales, hubo una guerra en África entre Mali y otro país, y el presidente de Mali, un conflicto bélico por límites, inclusive que llegó a la guerra, y en un momento el presidente hizo una declaración que salió diciendo que él no tenía problema que lo que declarara finalmente la Corte, porque estaba seguro, aunque le dijera que iba a dividir la mitad de la capital del país. Esas declaraciones, que luego el presidente se retractó, dijo que eran bromas, fueron usadas por el país contrario como un argumento a su favor. Y felizmente, digamos, ya la solución al final, se llegó a una solución de compromiso, pero lo que quiero decir es que esta declaración fue usada. Y el otro caso emblemático es lo que sucedió con Francia, que venía detonando bombas nucleares en la atmósfera, en el atolón de Mururoa, allá en Oceanía. Esto provocó el rechazo de dos países, de Nueva Zelanda y Australia, que decía que se contaminaba el ambiente, ¿no? Los otros decían que era parte de la soberanía, pues, de Francia hacer este tipo de experimentos nucleares. Bueno, resulta que el presidente Giscard d'Estaing, en un momento determinado, declaró en una reunión con unos oficiales, en un evento público, pero de poca trascendencia, que en realidad más importante eran hacer estos experimentos en el subsuelo. Bueno, con esta declaración que hizo el presidente de Francia, ¿no? Nueva Zelanda ganó en la corte y impidió que se hicieran este tipo de experimentos en la atmósfera a partir de una declaración del presidente de la República. Entonces, lo que el jefe de Estado, que repito, no es una persona, sino es un órgano de un aparato que tiene personalidad jurídica en el ámbito internacional, es determinante. Esos son como las costumbres internacionales, como son los dichos. Bueno. Inclusive algunos amigos pueden entender, en un juicio, en un litigio, si uno tiene un comportamiento que está reconociendo a alguien como propietario, aunque no lo sea, eso después va a tener efectos a la hora de la sentencia. Y peor aún si se dice, si reconoce, sí, pues él ha sido propietario por tal cosa, aunque no lo sea, ¿no? Ese tipo de declaraciones son vinculantes y tienen efectos jurídicos. Por eso es importante que el Congreso rechace y, al sancionar a Castillo, establezca cuál es la posición del Estado peruano y contradiga lo dicho por Castillo, porque en el futuro puede ser una fuente de desavenencias en la escena internacional. Es decir, que de acá a unos años Bolivia podría ir a la Corte Internacional de la Haya y decir, en el año 2022 el presidente peruano declaró tal cosa y nosotros reclamamos sobre esa base. Y claro, porque además, no solamente eso, sino quiero recordar que inmediatamente después de que Castillo dijo eso, a los pocos días el presidente de la Cámara de Diputados manifestó su aquiescencia, lo hizo después el presidente del Senado y las autoridades bolivianas. Entonces, eso es un ofrecimiento que se ha hecho, es como una oferta que tú haces en el mundo comercial a otra parte, y bueno, ya sí, yo acepto esta oferta, y eso tiene un grado de vinculación, pero que en el derecho internacional es mucho más grave, porque no se trata solamente de relaciones comerciales, sino son expresiones del presidente de la República. Además, porque el tema a Bolivia, el mar que le interesa, la salida al mar y el puerto no es por cualquier lugar. El puerto que ellos tuvieron de la época que Bolivia ingresó como una república independiente en 1825, lo mandaba al sur de Atacama, al desierto, a un puerto que se llamaba Cobija. Y Cobija nunca fue el puerto que cuando Bolivia se llamaba Alto Perú y comerciaba sus productos, lo hacía siempre por Arica y por los puertos, y por la zona de Arequipa, de Tacna y los puertos aledaños. Por eso desde el comienzo, desde que Bolivia es un país independiente, siempre le reclamó, al día siguiente casi, de que el puerto que a ellos le correspondía era el de Arica. Y esa fue un debate, y sobre eso se intentaron hacer varias salidas, federar a los países, una discusión permanente. Inclusive durante la época de la guerra, cuando empezó la guerra con Chile, el canciller de Bolivia, Domingo Santamaría,
le hizo una propuesta a los bolivianos. ¿Por qué nos peleamos nosotros? Por el tema del desierto. Como tú sabes que la guerra se originó, mira, tampoco le importaba a Bolivia la zona de Atacama y la zona de donde estaba Cobija, que lo abandonó. Y eso poco a poco fue incorporándose con gente que venía de Chile. Al final los chilenos eran más que los bolivianos. Y claro, ahí se descubrió una riqueza, el salitre, y eso fue lo que originó el conflicto cuando Bolivia le quiso poner un impuesto a la compañía que se encargaba de la extracción. Esa fue la causus bellis. Pero mira tú, a Bolivia nunca le interesó. Entonces lo que le decía Santa María, en lugar de pelearse, nosotros nos quedamos con la zona de Cobija, Atacama, ¿no? Y nosotros guerreamos contra el Perú para que ustedes tengan un puerto por la zona de Arica, o la zona comprendida entre los paralelos 18 a 21, que es el espacio más o menos entre lo que es el puerto de Hilo, Moquegua, ¿no? Y lo que era Tarapacá, ¿no? Que al sur de Arica, que como tú sabes, hasta la guerra fue territorio peruano. Claro. Porque mira, si tú ves la configuración de La Paz en el contrafuerte de la cordillera, su salida natural es por Arica y es por esa zona, no es irse hasta Cobija. Por eso es que la salida al mar que ellos siempre han reclamado, incluso en muchos momentos, antes y después, con los chilenos incluso, era por Arica, y Arica, y los chilenos siempre le movían la campanita de que le podían dar el puerto de Arica y que Arica le iba. ¿Te das cuenta? Esa fue la obsesión. O sea, el problema boliviano es salir al mar no por cualquier lado, no por un paraje desértico, sino por un puerto real y viable. Y esos puertos únicamente, si no es Arica, ¿no? Son los puertos peruanos de Hilo, de Islay, de Mollendo, etcétera, ¿no? Ese es el peligro en el futuro, porque Bolivia reclama eso para su propia sobrevivencia y existencia como Estado-nación. Claro, y está clarísimo que estas declaraciones de Castillo abren la puerta a esta situación, y todo esto en el contexto de la presencia del Foro de Sao Paulo con una idea muy clara de lo que es destruir las naciones hispanoamericanas y ir creando los estados pluriculturales. Y bueno, y dentro de ese contexto del Foro de Sao Paulo está esta salida al mar de Bolivia. No olvidemos que Evo Morales es un protagonista de esta historia, ¿no? Entonces, muy oportuno lo que está sucediendo acá, y ustedes están sentados en una posición importantísima. Mira, porque, Ángel, tal vez, aunque no se llegue a la acusación, es muy importante que quede en los anales del Congreso que hubo este movimiento, llegado el caso, porque eso también siente una posición peruana, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Y mira, yo quiero decirte lo siguiente, que si estuviéramos en una situación normal, las acciones de Bolivia finalmente de querer salir al mar se estrellarían con la realidad. Ellos han fracasado una y mil veces, y hicieron hace unos años atrás una demanda ante la Corte para desconocer el tratado de límites que ellos firmaron unilateralmente con Chile, ¿no? Pero es en una situación normal. Pero ¿qué pasa si la política del Foro de Sao Paulo de redefinir las fronteras y los países, estados del continente se verifica y empezamos a crear repúblicas sobre la base de los pueblos originarios, una república aymara, una república quechua, una república araucana, qué sé yo, ¿no? Y se modifica el mapa en la región? En ese contexto, en ese revoltijo, el tema de mar para Bolivia pues tiene una dimensión completamente distinta, como tú comprenderás. Ya no es casi problema, sale como por un tubo, como se dice, ¿no? Y ese es el grave peligro. O sea, no es solamente lo que él ha dicho y compromete, sino que el contexto donde el Foro de Sao Paulo, mira, es la fuerza hegemónica en América Latina. Que los amigos que nos escuchen entiendan esto. El triunfo de Petro, el probable triunfo de Lula en Brasil, ¿no? Van a acercar el Perú. El único país que no está en esta órbita es un Ecuador que está profundamente debilitado y amenazado por los movimientos indígenas. Entonces, el Perú se constituye el último territorio y tenemos un presidente y una coalición de gobierno que adquiere al Foro de Sao Paulo. Ha sido la fuerza de los peruanos, de la prensa independiente, de todos nosotros los que le hemos puesto un freno, pero el freno puede desbordarse. Y entonces, en una presión de ese tipo, el tema de la salida al mar con soberanía para Bolivia deja de ser un planteamiento utópico y puede convertirse en una peligrosa realidad.
Sí, no, sin duda muy importante. Bueno, hay que esperar unos días porque entiendo que ya falta muy poco tiempo, ha pasado todo el proceso que tiene que pasar en la subcomisión y a esto ya se va al pleno, bueno, primero a la comisión permanente y luego al pleno, ya será cuestión, Ángel, de no más de un mes, ¿no es cierto? Sí, pues, porque mira, tú, si el pleno, perdón, la subcomisión debe reunirse esta semana, a más tardar el lunes próximo. Ya, bueno. Claro. Entonces, ahí se vota. Pato Gallareta. Si se vota a favor, como creemos, porque hay los votos suficientes, la siguiente semana lo está viendo la subcomisión. Ahí va el presidente, ahí sus abogados, se discuten nuevamente y se vota. Y si se vota ahí, la causa está expedita para que vaya al pleno. Otra semana más, 2 semanas más. Entonces sí, un mes y medio sería el plazo razonable para que esto sea resuelto en un sentido o en otro. Bueno, vamos a esperar con mucha ansiedad de este asunto porque realmente puede ser una gran solución a un problema grave para el país. Y cuando todo el mundo pensaba que esto estaba ahí empantanado, mira, nos da la gran sorpresa de que podría ser una salida interesante para la crisis política del Perú. Así es. Tesis que además la podemos defender con solvencia y no es solamente, aprovecho para decir a los amigos, una fórmula que busca la puerta falsa para llegar a un objetivo. No, no, no. Este es un tema del mayor calado, de la mayor envergadura, es un tema importante. Que alguna gente no lo haya valorado así es un asunto, pero yo creo que en el curso de los próximos días y a la luz del debate, la gente va a tener una mejor comprensión de este problema y ver que sí es un asunto decisivo para el destino nacional, ¿no? No, sí, está clarísimo y es muy importante la divulgación de este asunto, ¿no? Que se comprenda, como tú acabas de decirlo, que no se ha buscado una salida alternativa a la vacancia, que si, ¿no? que si además resulta la destitución de Castillo en buena hora, pero acá lo que se está buscando es defender una posición de la soberanía nacional muy importante frente a una amenaza a la misma. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Y es muy importante la estrategia de comunicación que haga esta comisión, este grupo que ustedes han formado con tanta solvencia y con tanto profesionalismo. Vamos a esperar eso. Ángel, otro tema que tiene que ver también con el Congreso, fíjate que estamos en ese tema, es lo que está pasando con la elección del defensor del pueblo, ¿no? Y es que ya dentro de esta misma lógica que constantemente se pretende impedir que el Congreso cumpla con sus funciones, ahora se quiere impedir que se elija al defensor del pueblo por una movida nuevamente en el Poder Judicial. Esta situación se está convirtiendo ya en una costumbre, ¿no? Bueno, es parte pues de la destrucción de la crisis del Estado de Derecho. El régimen constitucional en todos los países democráticos del mundo se basa en la separación de poderes. Y este tipo de injerencias de pequeños jueces provisionales que impiden que el Congreso de la República haga su tarea fundamental, en un caso legislar, en otros casos elegir a los altos funcionarios, dignatarios, como el defensor del pueblo o el Tribunal Constitucional, es un desatino, es un despropósito, revela la enfermedad y la corrupción que hay en este caso en el Poder Judicial, que se permite que jueces provisionales saquen amparos y medidas cautelares que, repito, tienen otro fin, tienen otro objeto para que el Congreso no elija, no cumpla su función, en este caso elegir al defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque no le gusta ¿a quién? Al sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Entonces yo creo que sinceremos la cosa y digamos que el sindicato elija pues quién quiere ser el defensor, lo cual demostraría qué poca importancia tiene esta institución para el país, en verdad, ¿no? Lo que pasa es que los caviares se descuidaron hace unos meses atrás y pensaron de que el Congreso no tenía los votos para elegir al Tribunal Constitucional. Si no hubieran hecho lo mismo, hubieran recurrido al Poder Judicial, lo hicieron el año 2021, o sea, hace un año, cuando el Congreso de entonces quiso elegir a los miembros del TC, igual, consiguieron una medida cautelar y un juez provisional, supernumerario, bloqueó el proceso, luego los congresistas se chuparon, bajaron la guardia y consiguieron su objetivo. Esta vez no pasó porque, repito, se escapó a sus cálculos, pero mira ahora cómo están defendiendo con uñas y dientes
al defensor del pueblo, que es la otra estructura caviar o caviarizada que existe en el sistema constitucional y no lo quieren perder. Entonces, hasta que no tengan la seguridad que los candidatos son de su confianza, de su punto de vista, de su propia ideología, van a usar este mecanismo antidemocrático, porque no son los votos, no es la mayoría de los representantes en el Congreso lo que finalmente decide. Ese es el sistema democrático. Sin duda, Ángel, ese es el mecanismo correcto. La democracia funciona así, con un equilibrio de poderes, y además no puede ser que se someta al Congreso permanentemente a esto que podemos llamar una intromisión inaceptable, ¿no? Y que haya jueces que generalmente son estos supernumerarios provisionales que se presten a estas jugadas pretendiendo imponer su criterio, generalmente presionados por ONGs y por grupos de poder, para someter a sus caprichos al Congreso de la República, que no está sujeto a mandato imperativo alguno. Esperamos, Ángel, que el Congreso se haga respetar en esta ocasión, como ha sido ya en la última en que se intentó hacer esto y el Congreso no lo permitió. Sí, y pues, ahí quedó el asunto, ¿no? Vamos a ver si están a la altura esta vez también y no lo permiten, porque son cosas que no debemos dejar pasar por alto. No puede ser que las instituciones se degraden en este tipo de cosas, Ángel. Esto es como toda institución, todo sistema tiene algunos principios que son los básicos que explican el orden. Es como si tú puedes, no sé, pues en el mundo de la religión, alguien quisiera cambiar el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la salvación, cómo Dios se hizo hombre, en fin, estos dogmas que son los fundamentos del cristianismo. Si tú los cuestionas, te sales pues del cristianismo, ¿sí o no? Entras a otra cosa distinta. Pero sucede lo mismo con el régimen constitucional, que tiene también algunos principios que son soportes de todo el andamiaje, que son dogmas. Y uno de ellos es la separación de poderes, que la función jurisdiccional no puede ser entorpecida por el gobierno, ni por el Parlamento. Imagínate tú si el Parlamento, cada vez que el Poder Judicial saca una sentencia que no le gusta, le interviene, dice que no lo haga así, así, sería inadmisible. Esa es una garantía de la libertad, de la separación de poderes. Igualmente, el Parlamento no se puede meter en las decisiones del gobierno y el gobierno no se mete en el Parlamento. Ese es el equilibrio sobre el cual reposa la democracia y la libertad. Y eso es lo que está afectando estas resoluciones judiciales que le dicen al Parlamento: no hagas tu deber que corresponde. Bueno, sí, así es. Vamos a ver qué pasa. Es un tema que está candente. Se debe resolver en estos días y esperamos que el Congreso haga respetar sus fueros. Ángel, nuestro programa ha llegado a su fin. Hemos tenido dos temas bastante interesantes el día de hoy, sobre todo este asunto de la acusación constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria. Será hasta mañana. Efectivamente, muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Nos despedimos. Buenas tardes y muchas gracias.